Vamos con el doctor Benji Espinosa, abogado del presidente de la República, Pedro Castillo. Doctor Espinosa, bienvenido a Noticias Mañana, sea usted. Y en relación a lo reciente, el Ministerio Público, el Fiscal de la Nación, incluye al presidente de la República, Pedro Castillo, a la investigación, ¿no?, en la que está inmerso naturalmente el exministro Silva y los 6 congresistas denominados Los Niños. Y a decir de un colaborador eficaz, el señor Samir Villaverde habría entregado 30.000 soles al presidente a través del señor Juan Silva cuando fue todavía ministro de Transportes y Comunicaciones. Su respuesta. Sí, lo primero que hay que decir es que esta investigación se abre en contravía clara y frontal del artículo 117 de la Constitución, que si bien dice que el presidente no puede ser acusado durante su mandato, salvo los casos de traición a la patria, disolver el Congreso, no convocar elecciones e impedir el funcionamiento de los órganos del sistema electoral, debe entenderse como que no puede ser perseguido, como que no puede ser ni investigado ni acusado. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, lo que hay que decir es que esa mención que se hace en la disposición fiscal respecto de que el señor Samir Villaverde habría señalado, no es cierto, o que hay una persona que señala que el señor Samir Villaverde habría conversado con Silva y que Silva habría recibido dinero y que Silva habría dicho que ese dinero es para el presidente, lo que hay que decir ahí es que hay un dato muy fundamental. Una cosa es que tomen el nombre del presidente y otra cosa es que el presidente reciba dinero. ¿Correcto? Correcto. Entonces, podría decirse, por ejemplo, si a una persona, Juana, yo digo, ¿sabes qué? Dame 30.000 soles para darle a Pedro, y me da los 30.000 soles, ¿eso quiere decir que Pedro está recibiendo el dinero? No, eso quiere decir que yo lo estoy haciendo. Que tome el nombre de una persona no significa que la persona en efecto esté comprometida en el acto de corrupción. Son muy comunes los casos en donde las personas toman el nombre de altos funcionarios. Esto es para este es para el otro ni siquiera lo sabe. Eso es muy común. Correcto. Quisiera que nos comentaran también usted, doctor Espinosa, se ha reunido evidentemente, la defensa del presidente se ha reunido con el mandatario y además el abogado Pachas, ¿no es cierto?, Eduardo Pachas, en Palacio de Gobierno. ¿Cuál es la estrategia que ustedes van a seguir de cara a la serie de acusaciones que se dan, a lo que va también asumiendo acusaciones constitucionales del Congreso, a un nuevo intento de vacancia por parte de Avanza País? ¿Cuáles van a ser la secuencia de hechos que ustedes van a tener en tanto la defensa? Sí, en la defensa del señor presidente, que la tenemos en el ámbito penal, mi persona, mi colega Eduardo Pachas, mi colega Jorge Díaz. Y en el ámbito constitucional lo ve el doctor José Palomino Manchén. Claramente, las acciones que vamos a tomar son las siguientes. En primer lugar, pedir la nulidad absoluta. Mañana estamos ingresando un remedio de nulidad absoluta al amparo del artículo 150D del Código Procesal Penal, estableciendo que la Fiscalía de la Nación ha violado el artículo 139.3 de la Constitución, ha desviado al presidente de la República del procedimiento preestablecido por ley. Lo está investigando cuando no puede hacerlo, violando el 117. Si esa nulidad no prosperara por la Fiscalía, entonces queda expedito el camino para plantear una acción de tutela de derechos. La acción de tutela de derechos se ampara en el artículo 71.4 del Código Procesal Penal. Básicamente lo que va a buscar como medida de corrección y protección es que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, luego de una audiencia en donde va a haber contradicción y debate de nuestra parte respecto de la Fiscalía también, el juez tome una decisión y puede en su momento amparar nuestro pedido y fulminar, anular, declarar que es nulo ipso iure, de pleno derecho, esa disposición fiscal por violar los alcances de la Constitución. Si es que en el ámbito del proceso penal no encontrásemos justicia, se abre el camino para la demanda constitucional de amparo en protección del debido proceso y concretamente el principio de legalidad procesal penal. Correcto. Doctor Espinosa, a decir de los expertos, en este caso en el plano de, por ejemplo, hemos escuchado a la abogada penalista Romy Chan, ¿no? Ella señala que tendría, por ejemplo, que pasar por el Congreso de la República algunas iniciativas legales. Si bien es cierto, usted dice que no se puede, en tanto el presidente está en funciones, lo que dicen los expertos es que la investigación sí procedería. Algunos de ellos dicen que se necesitaría el Congreso, otros señalan que no. Hay, digamos que, opiniones divididas en ese sentido, ¿no? Que sí se podría incluso aplicar medidas coercitivas en tanto la justicia así lo considere. ¿Qué opina usted? Lo que hay que tener claro es que se está confundiendo. A ver, el camino del Congreso es el antejuicio o el juicio político. Ahí es donde interviene el Congreso. Por ejemplo, en el antejuicio, el Congreso tiene que intervenir,
inicia el procedimiento en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, continúa en la Comisión Permanente y termina en el Pleno del Congreso, que finalmente puede terminar por archivar o dictar una resolución acusatoria que pasa a la Corte Suprema. Ese es el camino del antejuicio constitucional. Pero acá estamos frente a una figura distinta. El antejuicio está regulado bajo los artículos 99 y 100 de la Constitución. Acá estamos frente a la figura del 117, que por estar violando no tiene un procedimiento. O sea, precisamente como el presidente es inmune al procesamiento, es irresponsable durante su mandato, durante los 5 años de su mandato, es que ni la Constitución ni el reglamento del Congreso se han puesto en el supuesto de cómo procesar al presidente. ¿Pasa por el Congreso o no pasa? La regulación es para el antejuicio, que es una cosa distinta. Ahí quiero preguntarle algo. Permítame antes que se me vaya porque comprenderá que yo no soy una experta. La pregunta es la que le hago es la siguiente. El Ministerio Público, el fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez, que ha incluido al presidente y se amplía la investigación, ¿estaría entonces violando ese artículo? Está violando claramente el artículo 117 de la Constitución y está haciendo retroceder el derecho hacia tiempos de la Edad Media, donde cuando interpretaba uno un artículo, lo único que tenía que hacer es ver la literalidad. Por eso que Montesquieu decía que los operadores jurídicos son la boca muda que pronuncia la ley. O sea, habría que pronunciar la ley literalmente. Acá dice, no puede ser acusado. Como el Código Procesal Penal distingue entre investigado y acusado, entonces, sí puede ser investigado. Fíjense esa interpretación, pero esa interpretación contra homine, en perjuicio del imputado, eso no se puede hacer. Las interpretaciones siempre son a favor del procesado. Es como si, por ejemplo, en el ámbito del derecho laboral, los laboralistas lo saben, cuando hay una duda respecto de cómo resolver una ley, en el ámbito laboral nunca se está a favor del empleador. Siempre se está a favor del trabajador, se llama indubio pro operario. Perfecto. En caso de duda, a favor del trabajador. ¿Ha sido usted Y en el proceso penal es a favor del procesado. Perfecto. Ha sido usted clarísimo que entonces usted está señalando claramente que el fiscal de la Nación estaría en todo caso aquí incumpliendo, por decirlo menos, el artículo 117. Es el abogado del presidente de la República. Otra pregunta. Parte de lo señalado a la fiscal Cesenarro es que habría habido la intención desde la presidencia de la República de colocar funcionarios en Provías para adjudicar obras a empresarios que en provincia habrían apoyado la campaña. ¿Qué responde? Frente a eso, mi patrocinado me ha dicho que eso es absolutamente falso, que eso no se podrá demostrar, ¿correcto? Porque es falso. Lo que es falso no existe. Existe en la mente de las personas que pueden decir cosas. Y acá quiero destacar un punto que es importante. Habrían personas, no voy a decir quiénes, ¿correcto? Porque no se puede, y yo respeto mucho la ley, hay un impedimento para revelar la identidad de los colaboradores, pero habrían personas que están ingresando en el terreno de la colaboración eficaz. Y hay una mala costumbre de que con las palabras de esas personas, con los dichos de esas personas ya se teje un caso y entonces se cree que hay una sospecha fundada y se cree que hay una causa penal sólida, y eso no es así. Porque en realidad lo que hay que establecer es lo siguiente. Cuando una persona aspira a ser colaborador, ¿correcto? No es colaborador cuando habla, es colaborador cuando un juez lo certifica, luego de una audiencia y le sentencia. ¿No basta decírselo, por ejemplo, a la fiscal, en este caso la fiscal Carla Cesenarro? No basta, esas son ¿No tiene validez? Luego, tiene validez solo como un indicio de mínima entidad, ¿correcto? Pero no tiene validez como, por ejemplo, para poder establecer que eso es una sospecha fundada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona cuya palabra no es de gran credibilidad, al contrario. ¿Sabes cómo se le llama en el derecho a estas personas? Se le llama testigos sospechosos. Hay un manto de sospecha sobre ellos, porque estamos hablando de personas que reconocen primero que habrían delinquido, ¿correcto? Estamos hablando de palabras de delincuentes. Hay que partir de ahí. Por eso que la ley dice, solo si se corroboran pueden ser utilizadas su información. Si no se corrobora, si no se comprueba lo que dicen los aspirantes a colaboradores, no vale nada. Perfecto. Doctor Espinosa, también lo ha dicho por la doctora Romy Chan hace unos minutos con nosotros, ¿no? Y esto lo sabemos. Si un aspirante a colaborador eficaz, en ese caso él tiene una serie, ¿no es cierto?, para no revelar el nombre, miente, ¿qué puede suceder? El colaborador eficaz sabe que no puede mentirle a la justicia porque en todo caso la prisión que evidentemente es lo que más se debe, en este caso la cárcel, es parte de la sanción. Explíquenos esa parte, por favor. Que quede claro para toda la audiencia que la ley no castiga al aspirante a colaborador eficaz mentiroso. La ley es muy clara. La ley dice que cuando una persona no se comprueba lo que dice, o sea, que ha mentido, que ha falseado, ¿qué cosa es lo que pasa?
todo lo que él dijo, que yo soy culpable, que cometí el delito, desaparece. La ley dice, se tendrá como inexistente las declaraciones relacionadas en su contra. O sea, sus autoincriminaciones desaparecen del proceso. Se han dado, pero desaparecen, se expectoran. Y las pruebas que se pudieran haber aportado, ¿no es cierto?, sirven para otros procesos, eso sí. ¿Podría ser un vicio, digamos, de la ley y una falencia ahí, considera usted? Porque en todo caso, si no se le castiga al mentiroso, y usted estaría señalando, obviamente, en tanto en la defensa del presidente, que se habría mentido. Sí, claro, yo creo que son cosas que se deben mejorar. Creo que a propósito del caso del presidente de la República puede realizarse debates legislativos para poder mejorar. Ya. Siempre he dicho, lo dije en la mañana, pero yo no prefiero nos una desviemos. democracia imperfecta que una dictadura perfecta. Y creo que la democracia tiene aspectos por mejorar y la ley de colaboración, por supuesto, que también lo tiene. Correcto. Le hacía nada más esa salvedad, pero no desviándonos un poco también del tema central, que es esta investigación contra el presidente de la República, de la cual hay varias, ¿no es cierto? El Congreso alistas. Usted señalaba dos aristas, digamos, desde la defensa, ¿no? Una de ellas es la penal y otra es la constitucional, ¿no es cierto? En este momento, ¿qué señala la defensa del presidente de la República? Porque en ambas vías habría ese manto de sospecha también que usted señala, y por otra parte, acciones a seguir, tanto del Congreso, la Comisión de Fiscalización, Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y ahora ya también el Ministerio Público. Sí, es que precisamente lo que se busca evitar es distraer al más alto mandatario con estas cuitas, con estos pleitos fiscales, judiciales. Por eso es que se crea la figura de la inmunidad para proteger la figura del presidente, su funcionamiento. Que el presidente no esté subordinado al sistema de justicia, sino que esté subordinado al pueblo y actuar como corresponde. Correcto, eso es un primer punto. Pero ahora, dado como están las cosas, hay que defenderlos y hay que hacer cumplir la Constitución y hay que hacer prevalecer los derechos por encima de las coyunturas, porque tú entenderás que en el calor político siempre van a buscar la oposición, siempre va a buscar algún señalamiento. Esto, la oposición se está frotando las manos porque esto es lo que necesita, precisamente. En algún momento, comentando la Constitución de 1860, Luis Villarán decía precisamente lo que se busca evitar es distraer al presidente y darle alimento, pábulo, a la oposición. Debilitar la figura presidencial en un sistema de gobierno presidencialista que es el que tenemos. Entonces, ¿qué corresponde hacer? Nos defenderemos ante la Fiscalía de la Nación, ante el Poder Judicial, ante el Congreso de la República y ante las instancias que se corresponden. Perfecto, muchas gracias, porque también recordemos que habría que citar a la fiscal Taquire, ¿no?, de lavado de activos. ¿Cuál va a ser ahora digamos, la respuesta del presidente? Enviar, que se le envíen las preguntas, recibir a las autoridades, acudir a las citaciones. ¿Cuál va a ser, en todo caso, la respuesta por parte del primer mandatario? Ya se contestaron las 61 preguntas que envió la doctora Taquire, cumpliendo con lo preceptuado en el artículo 167 de la Ley Procesal Penal. Se ha contestado el pliego de preguntas, todas se han contestado, todas han sido absueltas y todos los fiscales que quieren hacerle preguntas al señor presidente como testigo encontrarán siempre su voluntad, pero cumpliendo la ley. Muy bien, doctor Espinosa, muchas gracias por esta comunicación. Ha sido usted muy gentil, el doctor Benji Espinosa, abogado del presidente de la República.